La novela es ese gran combate que libra el escritor consigo mismo, porque hay en ella todo un mundo, todo un universo en el que se debaten juegos capitales del destino humano. Con esta cita iniciamos nuestra clase de hoy. Hola queridos alumnos, reciban un cariñoso saludo de su maestra de lengua española de quinto de secundaria, Sonia Mota. Espero se encuentren súper bien en sus hogares. Hoy compartiremos nuevos saberes para que los integres con los que ya tienes y tus ideas evolucionen, poniendo en práctica tu creatividad para la producción de tu novela. Acompáñame. Espero estén listos para disfrutar de esta experiencia de aprendizaje. Continuemos aprendiendo desde casa para preservar la salud. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. En esta jornada necesitarás los siguientes materiales: tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. Queridos estudiantes, en la clase de hoy vamos a identificar los temas de la novela social para comprender su contenido. De igual manera, aprenderemos a usar los adjetivos para describir a los personajes y clasificarlos en principales y secundarios. En la clase anterior aprendimos sobre el uso de los conectores de orden y los espaciales, ordenando y ubicando espacialmente en diferentes partes de un fragmento extraído de una novela corta. Los conectores espaciales se utilizan para ubicar espacialmente aquello a lo que se refiere el discurso. Algunos de estos son: a la derecha, en medio de, al fondo, junto a, al lado, por debajo de, arriba, por encima de, dentro, entre otros. Mientras que los conectores de orden establecen la relación de orden entre las ideas, favorecen la comprensión de textos, aportando coherencia y cohesión. Algunos de estos son: ante todo, para comenzar, por último, acto seguido, después, a partir de, antes que, hasta que, en cuanto, antes de, luego, desde, entre otros. Los felicito por su esfuerzo y dedicación. Y los que se encuentran un poco rezagados, ¡anímense! Pues como dice una de las inspiradoras reflexiones del reconocido pensador chino llamado Confucio, no importa cuán despacio vayas mientras no te detengas. Hoy aprenderemos a identificar los temas que aborda la novela social. También conoceremos el tiempo narrativo y los elementos que lo rodean, contenidos que serán fundamentales a la hora de elaborar nuestro proyecto final. Recordemos que la novela es una narración en prosa de cierta extensión cuya estructura se resume en 3 elementos: introducción, presentación de los personajes y el ambiente, planteamiento de las primeras acciones; nudo, evolución de los acontecimientos hasta la máxima expresión de los conflictos; y el desenlace, resolución de los conflictos y cierre.
Bien, como les había comentado, hoy conoceremos la temática que se utiliza para la novela social. La novela social, conocida como realismo social, es un subgénero propiamente dicho dentro de la novela, en la cual se plantean problemas sociales de la época y la sociedad en que se publica. Manifiesta las condiciones de vida, presenta la realidad y denuncia las injusticias de la sociedad. Algunos de los temas que se abordan en la novela social son las precarias condiciones de vida de algunas zonas rurales por la falta de oportunidades en los campos, las pésimas condiciones de trabajo que ha sufrido la clase obrera, la pobreza, el racismo, la marginación, violencia, explotación laboral y patriarcal de la mujer y su lucha por su emancipación, entre otras desigualdades sociales. La novela social trata temas de interés humano, como una crítica a los problemas de la sociedad y la búsqueda de reivindicaciones sociales, presentando mayormente protagonista colectivo, no individual, una clase social, un oficio, una familia, un barrio, un pueblo, una ciudad. Para que puedas comprender mejor, te invito a analizar un fragmento de una novela de uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX, Gabriel García Márquez. Se trata de la novela corta El coronel no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien le escriba. El coronel se ocupó del gallo a pesar de que el jueves habría preferido permanecer en la hamaca. No escampó en varios días. En el curso de la semana reventó la flora de sus vísceras. Pasó varias noches en vela, atormentado por los silbidos pulmonares de la asmática. Pero octubre concedió una tregua el viernes en la tarde. Los compañeros de Agustín, oficiales de sastrería como lo fue él, y fanáticos de la gallera, aprovecharon la ocasión para examinar el gallo. Estaba en forma. Vale como 50 pesos. Es una ilusión que cueste tan caro, dijo la mujer. Cuando se acabe el maíz, tendremos que alimentarlo con nuestros hígados. El coronel se tomó todo el tiempo para pensar mientras buscaba los pantalones de drill en el ropero. El correo. Se me había olvidado que hoy es viernes, comentó ella de regreso al cuarto. El coronel estaba vestido, pero sin los pantalones. Ella observó sus zapatos. Y esos zapatos están de botar, dijo. Sigue poniéndote los botines de charol. El coronel se sintió desolado. Parecen zapatos de huérfano, protestó. Cada vez que me los pongo, me siento fugado de un asilo. También esta vez lo persuadió. El coronel se dirigió al puerto antes de que pitaran las lanchas. Botines de charol, pantalón blanco sin correa y la camisa sin el cuello postizo, cerrada arriba con el botón de cobre. Observó la maniobra de las lanchas desde el almacén del Sirio Moisés. Los viajeros descendieron estragados después de 8 horas sin cambiar de posición. Los mismos de siempre, vendedores ambulantes y la gente del pueblo que había viajado la semana anterior y regresaba a la rutina. La última fue la lancha del correo. El coronel la vio atracar con una angustiosa desazón. En el techo, amarrado a los tubos de vapor y protegido de una tela encerada, descubrió el saco del correo. 15 años de espera habían agudizado su intuición. El gallo había agudizado su ansiedad. Desde el instante en que el administrador de correos subió a la lancha, desató el saco y se le echó a la espalda. El coronel lo tuvo a la vista. El médico recibió la correspondencia con el paquete de los periódicos. El coronel observó la casilla que le correspondía en el alfabeto. Una carta aérea de bordes azules aumentó la tensión de sus nervios. El administrador no levantó la cabeza. Nada para el coronel, dijo.
El coronel se sintió avergonzado. No esperaba nada, mintió. Volvió hacia el médico con una mirada enteramente infantil. Yo no tengo quien me escriba. Gabriel García Márquez, fragmento. ¿Disfrutaste la lectura del fragmento de la novela? Sé que sí, pues la magia de las obras de García Márquez nos cautivan, con esa capacidad para definir un ambiente, fundir realidad con fantasía, pudo lograr convertir sus historias en eternas. Esta novela corta, que a pesar de su extensión, encierra una historia tan intensa como sutil. El protagonista, un coronel que cada mañana acude al puerto esperando la pensión por sus servicios en la Guerra de los 1000 días. Se pasea por las calles de un pueblo de Colombia, lidia con su esposa, anciana y enferma, y trata de alimentar el gallo de pelea de su fallecido hijo en medio de una pobreza creciente. García Márquez, en esta obra, realiza una crítica social, política y cultural, revelando problemas sociales de la época, como son la opresión, la negligencia del gobierno y la pobreza. Estos temas los presenta a través del simbolismo de la historia de vida de un coronel, quien había sido olvidado por el Estado después de haber servido durante años a su patria. Yo les pregunto, ¿esto ocurría solo en la época en la que García Márquez la escribió? La respuesta es no. Las injusticias sociales y la corrupción política son males de todas las épocas, por lo que sin duda alguna se evidencian en la actualidad, y la mejor forma de denunciarlos es a través de la literatura. Ya por este medio podemos influenciar a otros, modificar conductas, hacer un llamado a nuestra sociedad en procura de mejoras en la calidad de vida para todos. Te invito a reflexionar sobre el texto leído y realizar la siguiente actividad. Anota las palabras desconocidas que encontraste en el fragmento que leímos. Consulta tu diccionario para conceptualizarlas dentro del contexto, para que puedas comprender mejor la lectura y enriquecer tu vocabulario, lo que te será de gran ayuda en tu producción escrita. Bien, chicos, hemos visto algunos temas de los que se pueden abordar para la elaboración de una novela social. Sigue prestando atención, pues ahora vamos a conocer el tiempo narrativo y los elementos que lo rodean. Esto es fundamental para la elaboración de nuestra novela. ¿A qué nos referimos? Pues al punto de vista desde donde se narran los hechos. Estos pueden estar narrados en primera persona central. En esta, las acciones las narra el personaje central o protagonista, como sucede en Over, la novela que estuvimos leyendo la semana pasada de Marrero Ariztí. Daniel, el personaje principal, narra su propia historia sobre atropellos a los que era sometido. También tenemos la primera persona periférica, es decir, que la historia es narrada en primera persona por un personaje secundario, tal como sucede en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. También tenemos la segunda persona narrativa. En este caso, el autor cuenta la historia en segunda persona. Todo lo que los personajes hacen, hicieron o harán, tal como sucede en la novela Aura de Carlos Fuentes. Continuamos con la tercera persona omnisciente. Es el tiempo narrativo más utilizado por los escritores. En este, el narrador cuenta la historia desde afuera, conoce todo sobre los personajes, con un control absoluto de todo lo que ocurre,
y narra los hechos en tercera persona. Ese ejemplo lo pudimos ver en la novela que estuvimos leyendo hace un momento, El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Finalmente, tenemos la tercera persona observadora. Aquí, el autor narra como un testigo de los hechos, como si estuviera presenciándolos, pero sin adentrarse en el interior de los personajes, como sucede en la novela Noticia de un secuestro, también escrita por quien para mí es uno de los mejores autores hispanoamericanos, el ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Bien, ya que conocimos los diferentes tiempos narrativos, podrás elegir el tipo de persona en el que deseas narrar tu novela. Tomar en cuenta el orden cronológico para establecer las relaciones de causalidad, para que los fenómenos sean comprensibles y para dar cuenta de los acontecimientos. Finalmente, cabe mencionar que para la redacción de la novela deben definir cada uno de los elementos que emplearán en la producción del borrador de su proyecto. Hemos conocido nuevas características de la novela social para que te empoderes de grandes ideas para la redacción de tu novela. Pero antes de finalizar, recapitulemos lo aprendido en la clase de hoy. En la clase de hoy aprendimos que la novela social, conocida como realismo social, es un subgénero propiamente dicho dentro de la novela, en la cual se plantean problemas sociales de la época y la sociedad en que se publica. Manifiesta las condiciones de vida, presenta la realidad y denuncia las injusticias de la sociedad. Las precarias condiciones de vida de algunas zonas rurales, la clase obrera, la pobreza, el racismo, la marginación, violencia, explotación laboral y patriarcal de la mujer y su lucha por su emancipación, entre otras desigualdades sociales. La novela social trata temas de interés humano, como una crítica a los problemas de la sociedad y la búsqueda de reivindicaciones sociales, presentando mayormente protagonista colectivo, no individual, una clase social, un oficio, una familia, un barrio, un pueblo o una ciudad. Pudimos constatar algunos de estos problemas en el fragmento leído de la novela El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Finalmente, aprendimos que el punto de vista narrativo consta de 3 tipos, los cuales son primera persona, segunda persona y tercera persona. Estos se subdividen en primera persona central, en esta las acciones las narra el personaje central o protagonista, primera persona periférica, es decir, que la historia es narrada en primera persona por un personaje secundario, segunda persona narrativa. En este caso, el autor cuenta la historia en segunda persona, todo lo que los personajes hacen, hicieron o harán. Tercera persona omnisciente, en este caso, el narrador cuenta la historia desde afuera, pero conoce todo sobre los personajes. Finalmente, la tercera persona observadora. Aquí el autor narra como un testigo de los hechos, como si estuviera presenciándolos, pero sin adentrarse en el interior de los personajes. Recuerda tomar apuntes para hacer tus repasos, refrescar tus conocimientos y así realizar tus tareas con mayor facilidad para entregarlas a tiempo a tu docente guía. En la siguiente clase estudiaremos el uso de los adjetivos para describir los personajes de la novela.
Te invito a seguir indagando acerca del tema para reforzar tus conocimientos y enviar a tu docente guía las actividades realizadas, así como las dudas que te surgieron sobre el tema tratado. Gracias por compartir su valioso tiempo conmigo desde sus hogares. Que tengan un feliz resto del día. Les acompañó su docente de lengua española, Sonia Mota. Bye. Hasta el próximo encuentro.